filas inmensas de personas desesperadas por comprar, artículos electrónicos con ofertas atrapantes que no podía nadie dejar pasar, y centros comerciales dispuestos a tenerlos a ambos en sus instalaciones, a las personas deseosas por comprar y a las ofertas en artículos electrónicos que tenían, los dos conviviendo en un mismo lugar. Eso fue precisamente lo que vimos como sociedad el día viernes. La gente, como si se tratase de un regalo que les darían, salieron a abarrotarse entre miles más que querían aprovechar el imperdible y beneficioso día sin IVA. Definitivamente, mis hermanos, esto es una muestra de que vivimos en una sociedad cada vez más egoísta y centrada en sus propios deleites. Una sociedad en la que hablar de cosas como el abstenerse de ciertos placeres, con el único propósito de buscar salud espiritual, contemplación y adoración a Dios, suena ridículo. Cuando decimos a una persona o nosotros mismos pensamos en abstenernos, pudiéramos pensar, eso es de otro lado, eso es de otro tiempo. El problema, mis hermanos, realmente no es que eso esté pasando en la sociedad. Ese no es el mayor problema. Realmente nuestro problema es que la iglesia se ve afectada por este pensamiento al punto que la palabra abnegación resulta algo extraño para creyentes que solo buscan ser complacidos. Suena algo extraño para creyentes que en estos tiempos solo buscan que todo lo que se les diga es para su beneficio personal y ellos no tienen que hacer ningún tipo de sacrificio. Es por eso que hablar de cosas como el ayuno, como una práctica religiosa que sigue vigente entre los creyentes, suena extraño. Y es un tema que ha sido casi erradicado de los púlpitos. La razón por la que nosotros hoy lo estamos hablando es porque forma parte del Sermón del Monte que empezamos hace varias semanas atrás, hace meses atrás. Sin embargo, es un tema que sigue estando vigente. Y hoy, mis hermanos, hemos cambiado tal vez estas prácticas o estos medios de gracia que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Los hemos cambiado por otros medios que son también valiosos, pero no se puede hacerlo uno dejando a otras cosas sin considerarlas. Algunos incluso han cambiado el asunto de conocer más al Señor por medio de los estudios teológicos, lo cual es bueno y beneficioso para todo creyente. Sin embargo, eso no quiere decir que prácticas como el ayuno deban dejarse encajonadas en algún rincón. No. Estas otras prácticas donde simplemente un creyente tiene que ir a un lugar y simplemente ponerse a escribir cosas y aprender ciertas cosas, han dejado que otras prácticas se vivan, pero de manera perezosa, y donde no se preocupe por valerse de los medios de gracias que demandan sacrificio y que también nos acercan a Dios. En el contexto de este tema del ayuno, nos encontramos con que el Señor Jesús ha estado enseñando a sus discípulos, a los seguidores, a aquellos que estaban buscándole, aquella multitud que estaba y en la cual Él empieza y se sube al monte a enseñarles. Jesús está enseñando acerca de cómo deben exigir la justicia, cómo deben exhibir la justicia a los hijos de Dios. Hablamos de que esta justicia eran las prácticas piadosas, o podríamos decir que es la religión que ellos practicaban, cómo ellos estaban viviendo su vida religiosa, cómo estos cristianos son llamados a exhibir su justicia. Esta justicia, dice el Señor, es una justicia que debe ser mayor que la que hacían los escribas y los fariseos. ¿Y mayor en qué sentido? Bueno, la de ellos estaba basada en ser visto por los hombres. Y la justicia de los hijos de Dios está basada en ser vistos única y exclusivamente por Dios. Es decir, lo buscaban hacer solamente para que el Señor lo viera. O dicho de otra manera, era simplemente un acto de adoración donde lo que buscaban que fuera exhibido, cambiado y transformado al mismo tiempo fuera el corazón. ¿Con qué corazón yo estoy haciendo estas cosas? Y eso lo veíamos en los ejemplos que el Señor pone, porque esta justicia implica una religión verdadera. Y para Jesús ilustrar esta justicia, para poder mostrar Él cómo practicarla, Él se vale de 3 ejemplos prácticos. Estos 3 ejemplos son la limosna, que lo hablábamos, que era el dar a los necesitados. Luego veíamos el asunto de la oración, que era otro ejemplo práctico, otra práctica piadosa, que lo dividimos en 3 predicaciones.
Y luego vemos este último ejemplo de práctica piadosa, que es el ayuno. Si bien, mis hermanos, no son las únicas prácticas piadosas a las que los creyentes debemos aspirar, por lo menos podemos decir algo: estas son las más esenciales o las más básicas. Son las que Jesús nos está colocando aquí, como que las que tendríamos que tener en consideración: el dar al necesitado, el orar y el ayunar. Después de haber hablado nosotros hace 4 semanas de la limosna o del dar al necesitado, después nos enfocamos en esta de la oración a través de 3 sermones: cómo hacerlo y cómo no hacerlo, cómo orar y cómo no orar, el ejemplo que Cristo nos dio. Y hoy queremos, mis hermanos, verte siguiendo la misma estructura que Cristo nos ha mostrado en los otros 2 ejemplos, ver esta última práctica o el último ejemplo que Jesús nos da de práctica piadosa, de manera de exhibir la justicia de una manera correcta. Y esta es el ayuno. ¿Cómo lo haremos, mis hermanos? Bueno, estudiaremos este asunto del ayuno a través de este texto, siguiendo los puntos a continuación. Primero, la práctica bíblica del ayuno. Segundo, la manera incorrecta de ayunar y su recompensa. Y tercero, la manera correcta de ayunar y su recompensa. La práctica bíblica del ayuno. Nos dice la palabra del Señor: y cuando ayunéis. Y cuando ayunéis empieza el versículo 16 a hablarnos. La práctica del ayuno, mis hermanos, es entendida, el ayuno como tal es entendido como la abstinencia parcial o completa o total de alimentos, la cual alguien asume de manera voluntaria como un hábito religioso. Es decir, de manera voluntaria, usted decide un día no comer totalmente o simplemente de manera parcial en un día dejar de comer alimentos. Muchas veces se hace solamente en la mañana y al cabo del mediodía se almuerza y se rompe el ayuno, por colocar ejemplos de tipos de ayuno, pero lo hacen con sentidos religiosos. En múltiples ocasiones el ayuno estaba vinculado a la oración como una forma de intensificar la contemplación y la adoración. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros nos encontramos que por medio de Moisés se había establecido un solo día de ayuno al año. Levítico 16, 29 al 31 nos lo dice. Escuchen con atención lo que dice el texto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perfecto. O sea que había un solo día donde ellos se dedicaban a afligir sus almas, ninguna otra cosa hacían, y lo que hacían ese día era que se hacía un sacrificio, un holocausto donde se expiaban los pecados de todo el pueblo. Y en ese día era un día donde en un solo día al año el pueblo ayunaba en consideración de esto. Cuando nos habla aquí de afligiréis vuestras almas, muchos los que entendían o lo que se hacía en ese tiempo era que una de las maneras de afligirlo es que había ayuno en ese día, porque ellos trataban de saber que el pecado estaba sobre ellos y ellos estaban siendo expiados a través de este sacrificio. El día de la expiación era el día señalado. Sin embargo, la práctica del ayuno también estuvo asociada frecuentemente a la humillación. En Nehemías 9, nosotros nos encontramos que el pueblo se humilla ante Dios. De hecho, en el mismo libro de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías ayuna y ora y llora por su pueblo durante un buen tiempo. Y después de orar, al verse todo afligido, triste por la situación, es cuando empieza a suceder todo lo que inició el proceso de transformación de la ciudad de Jerusalén que había sido destruida. Así que el ayuno durante mucho tiempo terminó también estando asociado a una frecuente humillación ante Dios. También estuvo asociado a la búsqueda de dirección de Dios. En Segunda de Crónicas 23 nos encontramos con un ejemplo acerca de esa búsqueda y de la dirección de Dios. Pero también estuvo relacionado con la búsqueda incesante de la intervención de Dios en una situación de muerte.
Por ejemplo, cuando vemos al rey David rogando y haciendo ayuno por su hijo, ante una amenaza, una situación de muerte, también se acostumbró a hacer ayuno. Eso nos muestra ejemplo. De hecho, también cuando la historia de la reina Esther, que ella lleva al pueblo a que estén haciendo ayuno y orando durante 3 días, y al cabo de ellos ella se dispone a hablar con el rey para que pueda el rey tener en cuenta a su pueblo y no matarlo. Había una amenaza de muerte y también el pueblo se humilla a hacer un ayuno. Y pudiéramos seguir con tantos más ejemplos acerca del ayuno. Para los días de Cristo, que es en el tiempo en el que nos encontramos, el fariseo, que es la gente con la cual el Señor está diciendo que no sean como ellos, esos hipócritas, estos fariseos habían establecido 2 días a la semana de ayuno. Cuando el Señor establece a Moisés un día de aflicción de sus almas, ¿cuántos días eran? Era uno solo. En un año, ¿cuántas veces? Una sola vez. Pero estos no solamente les bastaba un día, sino 2 días a la semana. Y nosotros diríamos, pero es que esta gente era muy espiritual, era muy religiosa, buscaba agradar a su Señor. Según se cree, mis hermanos, los lunes y los jueves eran los días que ellos asumían o que tenían en cuenta para practicar el ayuno. Incluso nosotros vemos en ejemplos que Juan el Bautista y sus discípulos también ayunaban con regularidad. Así que tenemos nosotros que el ayuno era una parte del pueblo del Señor. Ellos lo hacían con frecuencia. Vamos a encontrar muchos ejemplos a lo largo de la Escritura de que el ayuno formaba parte de la religión del pueblo o de la práctica piadosa del pueblo en relación con su Señor. Tal como aquí vemos en las palabras que nos dicen, y cuando ayunéis, esas palabras, mis hermanos, son muy claves, porque no están diciendo, si tú quieres ayunar, no nos están diciendo tampoco, id y ayunar. No están colocadas allí como un mandato, pero tampoco están colocadas allí como una sugerencia. Simplemente están colocadas allí como algo que se asume. Es decir, como cuando tú le sirves un plato de comida a tu hijo, usando la referencia contraria y le dices ahí, mira, cuando comas, lavas esos platos. Tú no le estás diciendo, si quieres, comes y luego lavas los platos. Tú no le vas a decir, mira, tienes que comer. No, él en algún momento va a comer, pero tú le serviste el alimento y simplemente le estás diciendo cuando comas, porque es una realidad de que él va a comer en algún momento. Ahora, lo que Cristo nos está diciendo es que cuando ayunéis, o sea, cuando ayunen, él está asumiendo y es algo que su pueblo debía considerar o debía practicar o se asume que practica, y es el ayuno. Cuando tú lo hagas, cuando te dispongas a ayunar, nos muestra el Señor que él espera que nosotros, sus seguidores, ayunemos. De la misma manera que es para que den limosnas o que oren, también espera que ellos ayunen. No es un mandato, como he dicho, es algo que Cristo asume que sucede con aquellos que viven en el reino. Aquellos que viven en el reino van a darse cuenta de cuán necesitados están de poder afligir sus almas para buscar con intensidad a su Señor. El ayuno, mis hermanos, podemos decir que sigue estando vigente para nosotros hoy. Algunas personas argumentan que los cristianos no deberían practicar el ayuno. Algunos de sus argumentos son que era una práctica del Antiguo Testamento o que es una herencia de la Iglesia Católica y algunas otras razones más. Quisiera que pudiéramos considerar por lo menos las 2 primeras o estas 2. Primero, el ayuno no es una práctica exclusiva del Antiguo Testamento. No es una práctica que solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, nosotros podemos ver a nuestro mismo Señor Jesucristo ayunando de manera contemplativa durante 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto y finalmente fue tentado por Satanás. Aún por este ayuno tan largo fue tentado en el tema de los alimentos, pero él se mantuvo firme y no cayó en la tentación del enemigo. Así que vemos que en el Nuevo Testamento se nos habla. Los apóstoles incluso oraron buscando dirección antes de enviar a Pablo y Bernabé. Nos encontramos también que cuando fueron a constituir ancianos en Hechos 14:23 también se practicó el ayuno. Y también vemos que el mismo Pablo ayunó como parte de los padecimientos de su ministerio en 2 Corintios 11:27.
Así que no es una práctica exclusiva del Antiguo Testamento, sino que aún el Nuevo nos da razones y nos muestra ejemplos de que la iglesia, que el mismo Señor lo estuvo haciendo. Ahora, por otro lado, el hecho de que la práctica del ayuno sea observada como una mala motivación por muchos, es decir, que en muchos lugares el ayuno se practique de una mala forma o teniendo unos deseos vanos al ayunar, o que estén fundamentados en cosas erróneas, no quiere decir eso que por ende no tendríamos nosotros que ayunar. Por ejemplo, pasa lo mismo con las ofrendas y con las dádivas en la iglesia. Pasa lo mismo con lo que sucede en muchos lugares acerca del tema del dar, de diezmos, de ofrendas, de todo este asunto. Que porque muchos lo utilizan para alimentar sus perversiones, no quiere decir eso que no seamos llamados a contribuir para la obra del Señor. Ustedes muy bien saben eso. Lo mismo es con el ayuno, el hecho de que muchos lo practiquen teniendo motivaciones no sanas o teniendo consideraciones que no están de acuerdo a la palabra del Señor, eso no quiere decir que no sea algo a considerar. Una observación o cuando nos damos cuenta que porque muchos estén haciéndolo con mala motivación, no debe llevarnos a nosotros a no hacerlo o a dejar de hacerlo. En tal caso, no deberíamos asumir ningún compromiso o responsabilidad espiritual porque otros grupos lo están observando mal. No, así como en otros asuntos usted considera que otro pudiera equivocarse, sin embargo usted está llamado a hacerlo, del mismo modo sucede con el ayuno. Algunos han sugerido que siendo el ayuno una práctica asociada a la aflicción, no deberían los creyentes practicarla, puesto que Cristo ha sido nuestro gozo. Sin embargo, mis hermanos, hay una razón por la que podríamos considerar también que el ayuno sigue estando vigente. Hay una razón que el mismo texto, la misma palabra de Dios nos muestra, y es que el ayuno es una manera de esperar con gran deseo el regreso de Cristo. El ayuno nos puede hacer pensar o nos debería llevar a pensar acerca de esto, ya que es Cristo quien en este mismo evangelio de Mateo, más adelante, en el capítulo 9, versículos 14 al 17, cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercan a él a preguntarle por qué sus discípulos no ayunan, él les responde de una manera que podríamos nosotros tener en cuenta. Miren lo que nos dice el texto. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cristo lo que está diciendo es: cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. ¿Y saben hasta cuándo lo harán? Hasta que el esposo regrese. Es decir, los creyentes del Señor, estos discípulos en particular, mientras estaban con Cristo, allí estaban con Él, tenían al pan de vida. Pero cuando este pan les sea quitado, ellos van a estar ayunando porque desean que pronto venga. Esa debe ser parte de nuestra motivación al ayunar, concentrarnos en las cosas espirituales y saber que algún día nuestro Señor volverá. Oh, ven, Señor Jesús, es la proclama del creyente. Y nosotros deberíamos, al ayunar, así como lo dice acá, cuando ayunéis, nosotros tener en cuenta que lo hacemos no con una vana motivación, sino sabiendo que nuestro deseo es que algún día seremos saciados por siempre de Él. Hoy no te tenemos, Señor, por completo. Hoy no estás con nosotros, Señor, de manera total y eterna, permanente, completa. Vemos visos de tu gloria. Tenemos a tu presencia en nosotros, pero Señor, queremos que tú vuelvas. Y el ayuno también nos lleva a tener esta motivación en mente y esta consideración. Pero también nos dice este texto que acabamos de leer, que el ayuno no es conforme a un sistema viejo, a un sistema que tiene otras motivaciones. Es basado en un nuevo y mejor pacto. No es un ayuno de aflicción.
No es un ayuno para llevarnos a la aflicción, sino es un ayuno que nos da una esperanza, es un deleite y un anhelo de Él. Eso es lo clave, mis hermanos, en el ayuno. Sin embargo, pudiéramos aún ver alguna importancia en el ayuno y terminar no teniendo en cuenta los peligros que éste pudiera presentarnos. Hay peligros al asumir esto, como ciertamente lo hay cuando la oración, en cuanto a la oración y a la limosna que nos hablaba Cristo en estos pasajes que hemos visto. Los fariseos eran expertos en valerse de lo piadoso para hacer un show hipócrita. Pudieras tú hoy considerar el ayuno como algo importante, sin embargo, también pudiera servir para alimentar un show ante los demás. Y ese es el peligro, y precisamente eso es lo que nos advierte el texto. Continúa diciéndonos la manera incorrecta de ayunar y su recompensa, que es nuestro segundo encabezado. La manera incorrecta de ayunar y su recompensa. Nos dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tal como mencionamos, mis hermanos, arriba, los fariseos del tiempo de Cristo habían convertido el ayuno en algo para alimentar su necesidad de ser alabados y observados como piadosos. Ellos salían a exhibir sus rostros lánguidos y sus cabezas llenas de ceniza, solo para que aquellos que los vieran les alabaran por su quebranto y humillación. Cuando el texto aquí nos dice la palabra austero, bastaría con que tú fueras a un diccionario y te darías cuenta que la palabra tiene varios significados. Tal vez el más común para nosotros es el de la austeridad cuando se habla de asuntos económicos, y que quiere decir a un momento donde hay escasez y cosas por el estilo. O sea, hay necesidad, no hay abundancia. Es un periodo de austeridad, de escasez, donde hay faltas de los recursos. Pero en este contexto, la palabra austeridad, en este contexto religioso, hace referencia a la opulencia, al deseo de las personas que sus actos sean vistos. Es decir, como otras versiones dicen, cuando ayunes, no busques ser visto. No busques ese asunto como un pavo real, de que te vean tus alas y tú levantar el pecho y que te vean. Sin embargo, el sentido para ellos ser vistos eran utilizar estos elementos que eran elementos de luto. Eran elementos que se utilizaban en los momentos de luto. Por eso es que ahorita cuando leamos el otro texto, Jesús dice, ellos no van a estar de luto porque su esposo está aquí. Ellos lo harán después cuando su esposo no esté con ellos, cuando el Señor no esté con ellos. Estas personas lo que hacían era que salían a exhibir sus rostros lánguidos. Cuando aquí dice que demudaban el rostro, era que lo hacían verse lo más terrible del mundo, con ojeras, así con la cara triste, se echaban ceniza sobre sus cabellos, sobre su ropa era harapienta, o su ropa también mostraba la condición en la que se encontraban. Oh, ahí están haciendo ayuno. Wow, qué espiritual es esa gente. ¿Cómo busca al Señor? ¡Qué intensidad! Mis hermanos, lo externo no es lo que va a demostrar que tú y yo estamos con el Señor. Son corazones transformados los que han de hacerlo. Y es a donde Cristo va a apuntar, como lo ha hecho con la limosna y como lo ha hecho con oración también. No es lo externo que tú pudieras llegar a mostrar. Estas personas hacían estas cosas para que los demás les alabaran por su quebranto y humillación, dado que esa era la connotación que la práctica tenía, pero realmente no había nada en sus corazones. Ellos no tenían arrepentimiento genuino en sus corazones. Como ellos veían que en la antigüedad o que en la ley de Moisés se decía de qué manera ellos tenían que afligirse, entonces decían, no, nosotros nos afligimos 2 veces por semana. Somos mejor que los demás. Mírenos cómo lo hacemos. Y esto la gente decía, wow, es increíble. Sin embargo, mis hermanos, ignoraban lo que el Señor decía o les había ya dicho en Isaías 58. Y es un texto muy importante, así que puedes anotarlo y seguirme a mí en la lectura. Isaías 58, versículos del 1 al 12 nos dice, hablando acerca del verdadero ayuno, que pudiéramos decir que es lo que Cristo hace una alusión de esto y lo refresca en los tiempos en los que Él está hablando. Miren lo que dice la Escritura. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob
su pecado. Dios está hablándole al profeta, que el profeta anuncie esto, al profeta Isaías, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando no tomes algo como el ayuno, como si fuera algo simplemente por hacerlo. Y no está diciendo que cuando ayunemos bien estas cosas y las hacemos así, el Señor va a hacer todo esto. Lo que el texto está diciendo es que estas personas se estaban enfocando más en el acto externo de ayunar y ser visto, está ayunando, pero lo demás, el trato con su prójimo era visto como basura, como si no importara. Y lo que nos está diciendo el texto es que no es tanto lo externo que tú pudieras mostrar, sino lo que nace de tu corazón, que te lleva ahora sí a obrar de manera completa, perfecta, como el Señor espera que lo hagamos. Es eso, mis hermanos. Jesús está simplemente tratando tal vez de refrescar a estas personas de cómo debían ellos estar ayunando. Es una advertencia enérgica contra aquellos que buscan ayunar solo como una práctica religiosa sin fruto, nada vinculada a la verdadera piedad. Y un ayuno, mis hermanos, que no es acompañado de devoción, de oración y de adoración, no es más que una huelga de hambre. No es más que simplemente hacer una huelga de hambre que hacen muchos y se amarran a un lugar. No es más que eso. Y yo temo que muchas veces, quizás algunos de ustedes junto conmigo pudiéramos decir que muchas veces eso fue lo que hicimos. Que tal vez lo que hicimos fue una huelga de hambre. Porque adorar, devoción, orar al Señor, realmente pensar en Él incesantemente, muchos tal vez lo hacían, lo hacen, lo han hecho, pensando que tan pronto lleguen las 12 ya sea la hora del almuerzo para poder comer, ya esté listo el almuerzo. Y en su mente y su corazón lo que está es cuándo se terminará para poder comer. Algunos hoy no están libres de este pecado de los fariseos. Algunos hacen alarde acerca de los días de ayuno que ellos sí practican. Algunos incluso dicen qué tipo de ayuno hacen y cómo otros no lo hacen como ellos. Solamente lo hacen para intentar mostrar cuán espirituales son ellos. Y en esta actitud no están más lejos, sino están allí al lado y cerquita de los fariseos y escribas que el Señor aquí señalan. Sigue eso siendo igualmente pecaminoso a lo que hacían los fariseos. Los fariseos consideraban que hacer públicos sus ayunos los hacía más aceptos delante de Dios. La tradición habían agregado más días de lo que el Antiguo Testamento señalaba para verse aún como más espirituales, para ostentar algún tipo de superioridad sobre las demás personas. Ustedes
solamente lo hacen un día al año, nosotros lo hacemos 2 veces y a la semana. Somos mejores, somos los que buscamos más a Dios, y cuando tú quieras acercarte a Dios, acércate a mí. Estas personas lo hacían con esa intención. Ustedes recordarán la parábola que hace unos tiempos citamos, hace semanas, donde un fariseo se acerca al Señor y le dice: gracias, Señor, porque no soy como ese publicano pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana. Ese quién sabe cuándo ayunará. Ese no es digno, pero yo sí. Eso, mis hermanos, no es la actitud, no es la manera como el Señor espera que nosotros ayunemos, sino que hay una manera correcta. Pero no solamente es que el Señor nos habla de una manera correcta, sino que hacerlo de esta manera incorrecta trae su recompensa. Como en los casos anteriores, el de la oración y la limosna, toda la recompensa que recibirá el que ayuna para ser visto por los hombres es precisamente eso, ser visto por los hombres. No tiene ninguna otra cosa, ser visto por los hombres y nada más. Esa será su recompensa. Ahora, mis hermanos, si nosotros hemos visto que el ayuno está vigente y que esto que hemos visto en esta porción del texto nos muestra que no es la manera correcta de hacerlo, ¿cómo deberíamos entonces nosotros proceder? Bueno, Cristo nos lleva a la siguiente parte de este asunto y va a ser muy breve, porque ya hemos visto cómo no hacerlo y ahora vamos a verlo cómo hacerlo. Y tal vez ya hemos dicho la parte negativa y eso nos va a ayudar a poder avanzar en esta un poco más rápido. Nos dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, la idea del Señor aquí es clara. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no convertir el ayuno en un show que busque que nosotros seamos observados, sino que debemos hacerlo para el Señor. Los que han estado, como ahorita nuestro hermano recordaba, en las clases de los martes de hermenéutica, recordarán que hablábamos de temas que tienen que ver con el contexto de la época. Si alguno simplemente toma este texto y ahora dice: ok, yo debo ayunar como aquí dice, ¿qué tengo que hacer? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces tú verás a la persona que va a estar entonces ungiendo su cabeza con aceite Johnson o aceite de bebé y está lavándose el rostro todo el tiempo con agua, con jabón. Eso no es lo que está diciendo el texto. Tendríamos que entender que en la época en la que el Señor está hablando esto, está diciendo no seas como los otros que para afligirse y para mostrar su ayuno se echan cenizas en su cabello para ver si demudan su rostro, para verse mal. El Señor le está diciendo: no te tienes que ensuciar. Unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Saben qué le está diciendo el Señor? Sean auténticos, porque las personas en su diario vivir se ungían su cabeza con aceite para que el mugre no se les pegara, para que tu cabello pudiera estar en el lugar donde tenía que estar y sus rostros limpios. Y esa es la manera como era habitual para ellos. Lo que el Señor está diciendo: tú no tienes que inventarte nada, no tienes que hacer nada extra. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Era lo que hacían en esa época, era poner aceite de oliva en la cabeza. Era la manera como se hacía en la antigüedad para mantener una buena presentación. En lugar de descuidar el cabello, como lo hacían los hipócritas para llamar la atención de otros. El Señor está diciendo: sigan siendo los mismos. ¿Te echas gel? Dale, échate gel. No tienes que estarte poniendo como que no, como voy a hacer una práctica espiritual, ahora tengo que afearme. No, así como tú te estás alistando, y coloco el tema del gel por lo que nosotros nos echamos en el cabello los hombres como si fuera el aceite de ese momento, pero contrario a demudar el rostro, a intentar tú hacer todo lo contrario, Jesús dice: unge tu cabeza, lava el rostro, quítate esa ceniza, límpiate la cara. Ayuna de una manera donde tu manera de hacerlo no muestra a los demás que lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo para el Señor. Estás buscando realmente ser visto por Él. Y hacerlo de esa manera para el Señor y no para los hombres, nos dice la Escritura que trae una recompensa. La recompensa es que cuando nuestro motivo para ayudar es Dios, Él mismo es nuestra recompensa. Repito, cuando nuestro motivo para ayunar es Dios, Él mismo es nuestra recompensa. Nuestro ayuno es por un deseo incesante de Él. Y permítanme citar acá a John Piper en su libro Hambre por Dios. Nos dice: hemos saboreado los poderes de la era por venir, y nuestro ayuno no es porque tengamos hambre de algo que no hemos experimentado.
sino porque el vino nuevo de la presencia de Cristo es tan real y tan grato, debemos de tener todo aquello que es posible tener. La novedad de nuestro ayuno es que su intensidad viene no porque hayamos probado el vino de la presencia de Cristo, sino por haberlo saboreado tan maravillosamente por su Espíritu, y no podemos ahora ser satisfechos hasta que la consumación del gozo arribe. El nuevo ayuno, el ayuno cristiano, es un hambre por toda la llenura de Dios. Está en Efesios 3:19. Provocada por el aroma del amor de Jesús y por el sabor de las bondades de Dios en el Evangelio de Cristo. Básicamente lo que está diciendo este autor es lo siguiente, y voy a ilustrarlo de esta manera. Es como cuando tu esposa está preparando un plato, está preparando el almuerzo y de repente te dice, ven, pruébalo. Y tú dices y lo pruebas y tú dices, esto está muy rico, esto está demasiado delicioso. Y son las 10 de la mañana. Y está quedando bueno eso. Dices, ya quiero que sean las 12 para poder saborearlo completamente. Eso es lo que nos está diciendo el autor, que es la recompensa nuestra, Dios mismo. Estamos teniendo visos de Él. Y cuando ayunamos, dejamos a un lado algo que es bueno y necesario para nuestro cuerpo, pero porque estamos buscando algo más deleitoso. Y cuando lo probamos, queremos más. Y anhelamos con profundidad el día que podamos probarlo completamente. ¿Cuándo será el mediodía para comer este almuerzo? ¿Cuándo será el momento donde yo, Señor, pueda disfrutar a plenitud de ti? Eso es la búsqueda y la recompensa que tenemos al ayunar de manera correcta. Cuando Dios es nuestro motivo para ayunar, es Dios nuestra misma recompensa. Cuando esa es la motivación de nuestro ayuno, esa será nuestra recompensa. Así que, mis hermanos, vemos que el ayuno está vigente, vemos que el ayuno hay una forma de no hacerlo, hay una forma correcta de hacerlo también, pero también podríamos considerar algo al hablar de esto, y es que el ayuno pudiera ser visto como algo más que comida, como algo más que comida. Quisiera que pudieras llevarlo a una acción práctica y te tuvieras en cuenta estas cosas que aquí te mencionaré. Cuando pensamos en ayuno, corremos el riesgo simplemente a un acto que nos dice que dejemos de comer. Y hay varias razones por las cuales nosotros pudiéramos estar ayunando y fueran motivaciones realmente. Algunos le dan más valor al énfasis de los beneficios físicos que da el ayuno. Mira, es que si tú ayunas, tú no vieras cómo tu sangre circula mejor, cómo te ponen más de tal manera. Y qué bueno que tenga esos beneficios físicos, pero esa no debe ser la motivación. De hecho, en el sermón he tratado de hablar realmente de la motivación espiritual que trae eso para nuestras almas. Perdón. Juan Calvino, en su libro de las instituciones de la religión cristiana, nos habla y nos trae un poco de claridad acerca de estas consideraciones o razones cuando ayunemos. El ayuno santo y legítimo se observó con 3 fines. Pues ayunamos para dominar y someter la carne, a fin de que no se regocije demasiado, o para estar mejor preparados a orar y meditar cosas santas, o para humillarnos delante de Dios cuando queremos confesar nuestras faltas delante del Señor. Aquí menciona 3 razones muy interesantes y muy dadas a considerar, ya que el ayuno lleva al creyente a un estado de sensibilidad mucho mayor al respecto de su propio pecado. Como resultado de oración y la meditación en el Señor, no es simplemente ayunar por ayunar. No es simplemente una actitud donde dice, bueno, como mañana ese desayuno no me gustó, bueno, Señor, voy a ayunar hoy. No, el ayuno no es simplemente dejar de comer, es más que comida, o es más que dejar de comer. El ayuno realmente consiste en una búsqueda, consiste en que yo aparto ese tiempo, a que si yo me dispongo a dejar algo que es legítimo para mí, algo que se convierte en algo que yo necesito, yo lo dejo a un lado, es porque voy a buscar algo mucho más valioso que esto que estoy dejando de practicar o de consumir. Esa es la búsqueda. Es por eso que el ayuno es considerado como una forma de intensificar la oración. Al respecto de esto, también el mismo Calvino afirmaría: por esto, dice San Pablo, que los fieles hacen muy bien en abstenerse del lecho conyugal por algún tiempo,
para entregarse con mayor libertad a la oración y al ayuno. 1 Corintios 7:5. Algunos manuscritos parecen sugerir que la oración y ayuno es una interpretación adecuada al pasaje de 1 Corintios 7:5. Al unir aquí el ayuno a la oración como una ayuda suya, advierte que el ayuno no tiene importancia ninguna, sino en cuanto se refiere a este fin. Además, al mandar en este pasaje a los casados que unos a otros se den mutua consideración, es claro que él no habla de oraciones ordinarias cotidianas, sino de oraciones que requieren mucha mayor atención. Es decir, es cuando el ejemplo que Pablo toma y que el mismo Calvino pone, es cuando unos casados deciden dejar algo que es legítimo. En el asunto matrimonial, el vínculo íntimo sexual es algo vital, es algo que forma parte de la unión marital. Sin embargo, si una pareja decide hacerlo es porque va a buscar algo mucho más glorioso juntos, y es al Señor en intensidad. Lo mismo, mis hermanos, es con el ayuno. Si dejamos de comer no es simplemente para dejar de comer y no hacemos nada. Si dejamos y lo vamos a practicar es porque vamos a buscar aquel que es nuestra recompensa, nuestro Dios, con total intensidad. Así que, mis hermanos, habiendo dicho todo esto, yo estoy plenamente convencido de la necesidad que nosotros como iglesia en estos tiempos necesitamos y tenemos de recuperar prácticas y hábitos que fueron característicos y típicos de tiempos gloriosos. Avivamientos de ciudades y países enteros han estado precedidos por tiempos intensos de oración y aflicción en ayuno. Y no, mis hermanos, porque el ayuno y la oración produjeron esos avivamientos, no. Es porque el pueblo se humilló ante el Señor en oración, porque el pueblo dejó algo legítimo por buscar al Señor con intensidad, y el Señor fue glorificado en hacerse conocido en medio de los lugares donde ellos estaban. Se hace menester para nosotros que en tiempos como los que vivimos podamos mostrar que nosotros tenemos una mayor necesidad que la que el mundo tiene, y es la necesidad de Dios. Que nosotros con intensidad lo buscamos, y si aún se requiere de nosotros esforzarnos, un sacrificio por esto, estamos dispuestos a hacerlo. Hoy lo cantábamos cuando decíamos: Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. ¿Te basta? ¿Me basta servir? ¿Te basta servirte? ¿Amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Sabemos que no es suficiente nuestras obras, pero aquí estamos, dice el canto. Entonces acepta mi vida. Aquí estoy, Señor. A ti solo queda rendida, pues yo solo soy feliz. Yo solo soy feliz por ti. Lo cantábamos hace un instante. Y es lo mismo que hacemos acá, Señor. En el ayuno, yo muestro, Dios, que aunque esto es necesario para mí, yo estoy dispuesto aún a dejarlo, porque tú, Señor, eres más importante, es más valioso. No tengo que pregonarle a mis hermanos en la iglesia: mis hermanos, mañana voy a hacer un ayuno, ¿quién me acompaña? Puedes hacerlo tú solo. Es una búsqueda tuya incesante de tu Señor, de conocerlo, de buscarlo con mayor entrega, con mayor sacrificio y mayor deseo. El ayuno, mis hermanos, no solamente debería llevarnos a tratar enérgicamente con nuestros alimentos, sino con todo aquello que sea necesario a fin de tener una relación con Dios mucho más íntima y verdadera. Eso es algo subjetivo. Esto no es algo con lo cual yo quiero que todos tengan que hacerlo cuando vayan a ayunar. Pero por lo menos creo que una de las demandas que nos hace pensar en un ayuno es que también hay ciertas cosas que pudieran ser legítimas, necesarias o no, y que debería dejarlas a un lado. Por ejemplo, el uso de un aparato electrónico, y que sea eso lo que me esté absorbiendo el tiempo, pudiera en algún momento hacer un ayuno de eso. Y no estoy diciendo que ese es el ayuno como nos lo dice la Biblia, pero por lo menos en su práctica de decir que dejamos algo de hacerlo por buscar incesantemente al Señor, creo que algunos otros elementos de nuestra vida convencional pudieran ser dejados a un lado para poder buscar al Señor con mayor intensidad, con una mayor e íntima y verdadera búsqueda del Señor. Así que mi deseo es que quiere el Señor llevarnos a lidiar con todos los hábitos que comprometen nuestra relación con Él, a fin de servir con mayor liberalidad, no siendo esclavos de nuestros deseos, tal como menciona el apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 26, 27 nos dice: de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pongo mi cuerpo, lo que sea necesario de mí, Señor, que sea afligido, con tal de que yo pueda buscarte a ti con mayor intensidad. Si de algo debemos convencernos hoy, mis hermanos, es de la verdad de la cual el Señor Jesucristo estuvo convencido cuando fue tentado en el desierto. Cuando él, habiendo padecido 40 días, o habiendo tenido este ayuno de 40 días, y habiendo dejado de alimentarse durante ese tiempo, él es tentado por el enemigo para que convierta unas piedras en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso podemos decirlo nosotros si buscamos practicar el ayuno. Yo no solo de este pan vivo, yo necesito aquel pan que me da vida y vida eterna, que es el Señor. Esa es nuestra búsqueda, mis hermanos. Sin embargo, quisiera también hablarles a aquellos amigos que están aquí en esta mañana y que me escuchan. Amigo, tú que estás conectado, que tal vez este tema del ayuno te sorprende, que tal vez porque nunca lo has practicado o porque lo habías practicado sin haber considerado estas cosas que aquí Jesús nos dice, tal vez tú, si hoy llegaras a considerar el ayunar, probablemente tengas en cuenta las palabras que Jesús aquí ha dicho, la manera correcta y verdadera de hacerlo. Es probable que si tú hoy dijeras, bueno, yo quiero ayunar, probablemente tengas en cuenta estas palabras. Pero yo quisiera preguntarte, ¿y qué de las palabras que Jesús ha dicho para que un hombre sea salvo? ¿Qué de lo que Jesús ha dicho que requiere un hombre para ser salvo? ¿Sabes qué dice la Escritura que necesita un hombre que quiere o que ha de ser salvo, o que busca ser salvo por el Señor? Que se rinda buscando ganar el favor de Dios a través de sus propias obras. Lo que necesitas, mi amigo, es arrepentirte de tu vida de pecado, rendirte de esa búsqueda incesante de querer ganar el favor de Dios tratando de ser buena persona, porque eso es imposible. Lo que la Escritura nos dice es que tú, igual que yo, estábamos en deuda con el Señor y sin posibilidad de pagar esa deuda. Pero Cristo Jesús en la cruz se entrega y salda esa deuda con su sacrificio. Así que se requiere de ti que te arrepientas y que creas con todo tu ser en eso que Cristo ha hecho por ti. Piénsalo. Un ayuno solamente sería dejar de alimentarnos o dejar algo por un tiempo para buscar a Dios. ¿Sabes qué hizo Cristo? Cristo dejó su trono de gloria, el mejor lugar donde alguien pudiera estar, dejando de recibir la gloria que él merecía, al igual que el Padre, por venir a un lugar y entregarse, vivir esta vida como un ser humano, pero la vivió perfecta, completa, para luego ser entregado en esa cruz y morir en ella para perdonar a pecadores, para salvar a pecadores. Y mi amigo, tú eres de esos pecadores, pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe y te será otorgado el perdón, la redención que Cristo ha pagado en el sacrificio en el Calvario. Piensa en ello y ora. Y oremos juntos. Amado Dios y Padre, te doy muchas gracias, mi Señor. Te doy muchas gracias, Dios, porque tú nos traes a nosotros a considerar un tema, Señor, tan particular como este. Un tema que muchas veces, Señor, pudiera, Señor, verse como no tan necesario en nuestros tiempos. Sin embargo, Dios, nos damos cuenta que durante toda la historia tu pueblo, Señor, ayunó. Y la razón de hacerlo, Señor, verdaderamente era porque dejamos o debemos dejar a un lado, Señor, algo que puede ser totalmente legítimo y bueno para nuestros cuerpos, pero lo hacemos por buscar, Señor, lo mayor, por buscar en esa intensidad, Señor, aún mortificando nuestra carne, aún, Señor, absteniéndonos de cosas que pueden ser legítimas para buscarte a ti, Señor, quien eres realmente el que sacia nuestra hambre. No solo de pan vive el hombre, no solamente de ese pan nosotros vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y es lo que buscamos, Señor, al ayunar, lo que deberíamos buscar. Ayúdanos, Señor, a poder, bendito Dios, considerar esta práctica piadosa, involucrarnos en ella, colocarla como algo, Señor, que necesitamos nosotros para poder estar viviéndola, pero no como, Señor, una manera. Dios, no nos permita, Señor, que lo hagamos simplemente como una práctica religiosa más,
sino que realmente sea una búsqueda plena, perfecta, genuina, que haya autenticidad, que haya verdad en nosotros al hacerlo. Porque tú conoces nuestros corazones finalmente. Y lo que queremos, Señor, es agradarte también en este tipo de prácticas como lo son esta práctica del ayuno. Bendito Dios, te ruego también por aquellos que no te conocen, oh Dios. Hemos estado orando por ellos durante esta semana, hemos estado orando hoy, pero ahora también, Señor, te oramos, Señor, para que el evangelio, Señor, que es el poder tuyo para salvar, oh bendito Dios, aún bendito Señor, a pesar de mi manera, Señor, tal vez ni siquiera completa, ni correcta, ni buena de poder presentarlo, Señor, pero aún en medio de todo, tu nombre, Señor, sea dado a conocer, exaltado, y ellos, Señor, al verlo, expuesto tu nombre, tu evangelio, tu gloria, tu palabra, Señor, que trae vida, puedan, Señor, esos corazones realmente rendirse ante ti. Que estos muertos espirituales, Señor, vengan a la vida, que tú les convenzas de todo pecado, de justicia, de juicio, de su maldad, y puedan rendirse ante ti, Señor, ahora, buscando tu perdón, se presenten ante ti en arrepentimiento y fe. Te lo rogamos, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Bendito Dios, obra en nuestros corazones para poner tu palabra en obediencia. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús.